Señor Presidente de la Asamblea, buenas tardes, colegas asambleístas. En realidad es plausible y loable escuchar a los colegas legisladores que tienen vastos conocimientos del problema que ocurre a nivel del sistema educativo nacional y concretamente del sistema de educación superior. Permítanme aportar con algo de mi modesta experiencia. 40 años de docente universitario, 11 años de rector de una universidad pública, fundador de la misma, y que me ha permitido estar, cuando no había ley de educación superior, y ahora con la nueva ley de educación superior, por lo tanto, he experimentado y he vivido las vivencias propias de la misma. Cuando me eligieron como asambleísta, llegué acá, pedí que se me incluya en la Comisión de Educación y gracias por haber concedido ese pedido. Cuando fuimos a la Comisión de Educación, nos encontramos con que habían, como decía Patricio Donoso, ya 13 proyectos presentados. La Comisión de Educación lo que ha hecho es tomar todos esos 13 proyectos e ir tratando los mismos e ir incorporando nuevas acciones, sobre todo sabiendo que el sistema de educación superior tiene un proyecto político sumamente complejo. ¿Cuál es el mismo? Todos los asambleístas de todas las tendencias políticas tuvimos la presencia de la gente en las calles indicando que hay miles de estudiantes que no han podido ingresar al sistema de educación superior. Y ahí viene la experiencia. Cómo en nuestra universidad, Universidad Estatal de Milagro, y en la mayor cantidad de universidades del país, anteriormente no habían esos problemas. Es que creció tan desmesuradamente la población. Yo me he hecho las siguientes reflexiones, quisiera que usted también le tome en cuenta. Se implementó el examen ser bachiller, que anteriormente tenía otra denominación, y con ese examen daba el puntaje para ingresar a las universidades. Pero ¿de dónde vino ese examen? ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo programó? Porque lamentablemente, compañeros, lamentablemente, colegas, miles de bachilleres se encontraron con que lo que están preguntando no era nada de lo que habían aprendido en los respectivos colegios. Entonces vino una distorsión. ¿Qué es lo que están enseñando en los colegios y qué cosas le están tomando en el examen? Eso significa que no se estaba cumpliendo la integralidad del sistema, que en algún momento se pretende que los bachilleres, únicamente teniendo su título, pasen a la universidad. Pues ahora, ¿qué es lo que está pasando? Que los estudiantes, para poder ingresar a la universidad, tienen que gastar ingentes cantidades de dinero preparándose en academias, en cursos y tanto más. ¿Para qué cosa? No para aprender, no para tener conocimientos, sino para aprender a contestar esos exámenes. Eso no es lo que queremos. Queremos es que el estudiante sepa, no únicamente aprobar un examen que le permita ingresar al sistema de educación superior. ¿Qué más nosotros podemos decir sobre esta problemática? De que las universidades no tienen los cupos suficientes para que los alumnos o los estudiantes ingresen. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Pues ahora las universidades
en base a la Ley de Educación Superior, en base a las disposiciones de SEACES, ¿qué tienen que hacer? Hacer múltiples esfuerzos para cumplir con lo que indica la evaluación de las universidades. Y si antes podíamos tener tal vez 50 alumnos, 45 alumnos por aula, ahora deben tener 30 alumnos por aula. ¿Por qué? Porque hay indicadores que indican que debe tener esa cantidad de estudiantes para que le den un puntaje importante para la evaluación de las universidades. Entonces, por lo tanto, allí también tenemos un problema que está bien la calidad, pero también debemos tener una idea de la concepción global de la educación y no únicamente pensar que se deben cumplir requisitos para evaluar a una universidad. ¿Qué dicen ahora las universidades? Bueno, vamos a ampliar los cupos. Y amplían los cupos. ¿Y qué significa ampliar los cupos? Más recursos, más docentes, más aulas. ¿Y qué hacemos con los presupuestos que se disminuyen, los presupuestos de la educación? ¿Cómo vamos a hacer en este momento? Y ya la CNESID se ha reunido con las universidades dicen vamos a ampliar los cupos, y ha conseguido la CNESID hablar con el Ministerio de Finanzas para que dineros represados del IVA, impuesto a la renta e inclusive de fondos de autogestión lo devuelvan a las universidades, pero para hacer un paliativo para este primer año. Pero ¿qué va a pasar después con todos los alumnos que ingresen? Porque habrá miles de estudiantes que ingresen y no tienen las aulas suficientes, no tienen los docentes suficientes. Significa que debemos hacer una distribución equitativa de recursos. Y yo no estoy en contra de las universidades emblemáticas, pero sí estoy en contra de que se dé recursos ingentes y no se dé recursos al sistema de educación superior, que tiene una gran trascendencia en el momento con toda la juventud deseosa de una educación superior. También hemos visto en la ley, que lógicamente es bellísima en teoría, pero en la práctica ha fracasado. ¿Qué se dice? ¿Qué se dice en la ley? Que para tener una mejor calidad, los docentes, si quieren un 70%, deben tener título de PH. Ya se cumple el plazo. ¿Y qué vamos a hacer con las universidades que no han podido cumplir con esa disposición? ¿Y para qué ha servido el PH? El PH sirve actualmente únicamente para esos docentes que ya están viniendo de becas, vayan a dar horas clase, cuando el PH es para investigación. ¿Y cómo van a hacer investigación si no hay laboratorios, no hay equipos, porque no hay recursos para eso? Entonces, las universidades debemos tener recursos suficientes para hacer investigación y para poder emplear a esos PH que vienen después de haber tenido años en el exterior con una beca otorgada por el gobierno. Un minuto, señor asambleísta. Creo, señor presidente, colegas asambleístas, que todas las propuestas que los diferentes colegas legisladores han hecho van a ser analizadas por la Comisión de Educación y, lógicamente, yo pediré al presidente, y creo que esa es la idea de todos, aunar esfuerzos para tener una buena ley de educación superior. Una ley de educación superior que permita recobrar la autonomía universitaria, que permita que no se intervenga a las universidades de repente por cuestiones políticas, intervenciones que en muchas ocasiones no han dado el resultado apetecido, y tenemos inclusive
y acciones de la Contraloría para comisiones interventoras que hicieron contratos con sobreprecios y que, lógicamente, eso no debe ocurrir, porque en un país con falta de recursos no puede haber un dispendio de los mismos en perjuicio de los estudiantes y los docentes, no solamente de la educación superior, sino toda la educación del país. Celebro la gratuidad de la educación, pero, señor presidente, colegas, la gratuidad está en peligro, y que sepan que los docentes a nivel medio están haciendo ahorita hasta labores de conserje y de guardianes, y están pidiendo los profesores dinero porque no hay dinero para mantenimiento, hasta para limpieza piden. Entonces la gratuidad, ¿a dónde va cuando los padres de familia tienen que estar dando dinero, como quien dice, sobre bajo, para hacer labores que los profesores tienen que hacerlo, porque ya se acabaron inclusive muchos contratos de conserjes y guardianes de las instituciones educativas? Para concluir, señor presidente, siempre hablamos de dinero, hablamos que hace falta recursos, pero yo les digo a todos, en el momento que hagamos el esfuerzo de todos, de los gobernantes, y evitar la corrupción y el despilfarro, tendremos recursos suficientes para la educación superior y para todos los anhelos del pueblo ecuatoriano. Muchas gracias. Gracias.